Nos da mucho gusto recibir en Uno más Uno a Plácido Gómez. Él es viceministro de Ciencia y Tecnología y un emblemático profesor de la UAS de física, ¿verdad? De física, sí. De física. Y de la Universidad de Puerto Rico. Hasta el 87 estuve en la UAS, a partir de ahí en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Ok. Y está acompañado de Ángel Corbí, coordinador científico del Programa Iberoamericano de Ciencias y Tecnología para el Desarrollo, y el doctor José Luis García López, biotecnólogo del Centro de Investigaciones Biológicas. Vamos a empezar con el profesor y viceministro Plácido Gómez para que nos cuente de qué va ese Congreso Internacional, Congreso de Ciencia y Tecnología, y con la presencia hasta de un premio Nobel de Química. Sí, pues esta iniciativa inició en el año 2005, cuando hicimos el primer congreso que llamamos Congreso Interdisciplinario de Investigación Científica. No le podíamos llamar internacional porque solamente hubo la presencia de 2 países, pero el año pasado tuvimos la presencia de 31 países, de investigadores de 31 países de todos los continentes, en el 12º Congreso Internacional de Investigación Científica, que fue aperturado por un premio Nobel de Física de los Estados Unidos. Y este año tenemos el 13º, por 13 años consecutivos, y vamos a inaugurar de nuevo el Congreso con un premio Nobel, en este caso un premio Nobel del área de la química, el doctor Aaron Ciechanover de Israel, que va a abrir el próximo jueves en el Hotel Sheraton, el 13º Congreso, que ya le llamamos Internacional de Investigación Científica y que sigue siendo interdisciplinario. ¿Y qué se puede, qué se puede esperar de ese congreso? O sea, ¿qué resultados, qué ganancias quedan para República Dominicana, el país anfitrión? Bueno, para el país es inmensa, porque la única manera de usted mantener a los profesionales actualizados es a través de los congresos y a través de la lectura. Pero los congresos son donde la gente demuestra que de verdad está haciendo ciencia y que está en capacidad de crear conocimiento. Todo científico sabe que su labor no termina cuando culmina un proyecto de investigación, sino que culmina cuando comunica. Eso es parte consustancial. Persona que no comunica no es científico. De manera que si usted me pregunta si el urólogo donde yo voy, o el ginecólogo donde va una señora, o el pediatra al que se lleva el niño está al día, hay que preguntarle cuándo fue el último congreso al que usted asistió. Si estamos en mayo o en junio, ya estamos en junio y no ha ido a ninguno en este año, pues esa persona actualizada no está, lamentablemente. Entonces la vía más directa en cualquier país del mundo de demostrar que usted está en condiciones no solamente de crear conocimiento, sino de transferir conocimiento e incluso de transferir tecnología. Lo otro cae en la trivialidad. Por lo tanto, lo que gana la República Dominicana con los 126 científicos de los 5 continentes que nos van a estar visitando es inmenso. Quería escuchar la opinión de los investigadores extranjeros que nos acompañan. Hay una discusión entre investigación en ciencias duras y en ciencias blandas. Hay condiciones que hacen posible unas más que otras. ¿Cuál es su parecer al respecto? Bueno, pues si quiere José Luis puedo contestar yo, porque estoy seguro que tampoco vamos a estar de acuerdo en este caso. Yo, a pesar de haber hecho la tesis doctoral en una empresa farmacéutica, luego me formé en Estados Unidos y he trabajado siempre en inmunología, en ciencias duras, ciencias básicas, no aplicables, pero no aplicables de manera inmediata. Correcto. Algunos de los tratamientos, por ejemplo, que hay hoy en día para la artritis reumatoide, derivan de investigaciones que yo hice en la Universidad de Harvard con el doctor Springer hace casi 30 años. Pero cuando los hicimos no teníamos ni idea de que iban a tener esa aplicabilidad. De hecho, recuerdo todavía el $1 que me dieron por la patente que procesamos. Me dieron $1. Eso fue lo que yo saqué. Fenomenal, porque yo estoy trabajando en ciencias básicas, con lo cual yo soy un absoluto defensor de la línea de financiar las investigaciones básicas, porque nunca sabes de dónde o qué es lo que puedes generar a partir de ella. Sí, la ciencia dirigida, la ciencia que inicialmente se plantea como directamente aplicada, yo le veo también mucho valor,
pero le doy más valor a las ciencias básicas. Es decir, que usted hace énfasis en ciencias básicas, aunque no tenga aplicabilidad en el momento actual, porque eventualmente lo tendrá. De hecho, ahora mismo en España tenemos un ejemplo que José Luis seguramente conoce, de un investigador, el doctor Mójica, que durante 25, 20 años ha estado trabajando en un tema al que prácticamente la comunidad científica no le prestaba ninguna atención, el tema del CRISPR-Cas. Hoy en día es el... ¿Del qué? CRISPR-Cas, un sistema que permite modificar los genomas. Él lo estudió en bacterias, hoy en día es aplicable ya a mamíferos, incluso a células humanas, para modificar, editar y cambiar cualquier gen prácticamente a voluntad y de una manera bastante rápida. Él ha estado trabajando durante muchos años en ese tema, a veces incluso sin financiación estatal, porque la propia comunidad científica no le reconocía el valor de lo que estaba trabajando. Y sin embargo, la aplicabilidad que va a tener es impresionante, inmensa. Bueno, yo pienso que cuando clasificamos la ciencia en ciencia dura y ciencia blanda, realmente no le hacemos un buen favor a la ciencia, porque yo creo que la ciencia es un concepto, digamos, muy genérico y tal vez habría que hablar en general de ciencia de calidad o ciencia de excelencia. Y se puede hacer ciencia de excelencia tanto en eso que podríamos llamar ciencia básica y ciencia aplicada. Yo creo que ahí hay otro matiz interesante, más allá de la ciencia básica y la ciencia aplicada, y está en lo que llamaríamos las fronteras del conocimiento y lo que es lo que llamamos la ciencia disruptiva y lo que podríamos llamar la ciencia incremental, que es un concepto un poquito diferente, ¿no? Entonces, para hacer ciencia disruptiva se necesitan medios económicos en general más grandes que para hacer ciencia incremental. Y ahí es donde viene muchas veces la diferencia. Pero todo ello en ese concepto de ciencia de calidad debe de integrarse siempre, porque, como ha dicho mi compañero Ángel Corbí, muchas veces de eso que podemos incluso llamar ciencia blanda o ciencia incremental surgen pues elementos disruptivos, como es este el caso, una ciencia que pues, está revolucionando nuestro futuro, porque todo el concepto de edición génica que está detrás de CRISPR puede cambiar nuestro concepto de especie. Y eso pues, surge de una ciencia que nosotros llamaríamos inicialmente incremental. Es decir, los conceptos de esta ciencia básica, ciencia aplicada, ciencia incremental, ciencia disruptiva, se mezclan y combinan de una manera que es que hay que hablar de ciencia. Yo tengo un comentario sobre eso, y es que creo que debemos distinguir entre lo que se puede llamar ciencias aplicadas y ciencias básicas, por un lado, y lo que usted mencionó de ciencias sociales, que son cosas diferentes, porque algunas de las ciencias sociales le llaman ciencias blandas. Sí. Pero en términos de ciencias aplicadas y ciencias básicas, países como la República Dominicana, su pregunta es fundamental. Claro. Porque una persona, independientemente de lo que ellos han explicado, hay una arista importante. El que no ha aprendido con H las ciencias básicas, jamás va a poder aplicar nada. Eso es engañar a la gente. Por ejemplo, ingeniería es ciencia aplicada. En un lugar donde no hay física, no puede haber un ingeniero de alto nivel. En un lugar donde no hay biología de alto nivel, no puede haber medicina de alto nivel. Eso es imposible. La medicina también es ciencia aplicada y es engañar a un pueblo cuando usted le dice que usted podría hacer ingeniería de alto nivel en un lugar donde usted no tiene físicos y matemáticos de alto nivel. Eso es un engaño, simplemente. En el caso de España, no es esa la realidad, porque España tiene construida esa base ya. Por ejemplo, las dos personas que me acompañan aquí son doctores, ya de larga data, de más de 30 años de ejercicio. Pero en el caso nuestro, nosotros tenemos que seguir formando la base, la zapata, porque cuando se habla de ciencias básicas se está hablando de base, de zapata, y todo el mundo sabe que si la zapata no está sólidamente construida, pues simplemente se va a desmoronar todo el edificio, a derrumbar todo el edificio, y ese es el tema en la República Dominicana y en países como el nuestro. Es el tema en Panamá todavía y en Costa Rica, que son los países que mejor están en el área. No lo es en Cuba este problema está relativamente resuelto, pero lo sigue siendo en los demás países de Centroamérica. Y es una seducción, porque la gente necesita soluciones en el agro, necesita soluciones en la salud, pero no las va a encontrar, simplemente porque no hay la base construida. Y esa base hay que seguirla formando con espíritu optimista. Esto no es una expresión de pesimismo, esto es una expresión de diagnóstico real de lo que tenemos y de cómo debemos enfocar los esfuerzos. Yo comparto personalmente ese criterio, ese es el estado de situación. Mi pregunta es, ¿existe una política de Estado para la formación
en ciencias básicas o es a lo que pueda hacer cada uno? No, sí existe una política de Estado. Recuerde que el país tardó hasta el año 2001 para crear lo que hoy llamamos el MESIT. Quiere decir que esto es un problema estructural. No es culpa de nadie, simplemente tuvimos que esperar. De hecho, hasta el gobierno de Leonel Fernández en el año 1996, donde un grupo de 182 personas, entre las que me encuentro yo, estuvimos discutiendo la necesidad de crear una institución que hoy llamamos el MESIT. Esa institución salió de ahí, del diálogo nacional que se dio en el año, en el primer periodo de gobierno de Leonel Fernández. 96. Sí, y dentro de ese diálogo nacional salió clarísimo que el país debía tratar de manera más rigurosa y seria el tema de la ciencia y la tecnología. Y fíjese que existía un departamento en ONAPLAN, Oficina Nacional de Planificación, que se llamaba Departamento de Ciencia y Tecnología, pero que era simbólico, porque nadie lo conocía, no hacía un trabajo fundamental, pero ya sí hay una política, y fíjese que en el MESIT existe un fondo que se llama el Fondo CIT, que es para financiar la actividad científica y tecnológica, y que ahora mismo tiene 200 proyectos de investigación, que son de ciencias básicas y de ciencias aplicadas, y que estamos ahora mismo trabajando para abrir los primeros programas doctorales en ciencia y en matemáticas netamente nacionales, de manera que sí tenemos una política. Okay. Sí, se nos acaba el tiempo, pero rápidamente, ¿cuál es el aprendizaje? En España, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lograron formar científicos? Lo que decía el profesor, desde las ciencias básicas. Y lo primero, con aporte económico, y lo segundo, aumentando las relaciones con el resto de científicos del mundo, mediante programas de cooperación internacional para que la gente se forme a nivel postdoctoral fundamentalmente fuera, y también ser capaz de reclutar buenos científicos del exterior hacia España. Yo creo que las relaciones internacionales en ese sentido son fundamentales. La movilidad de los investigadores, tanto a nivel ya consolidados como a nivel de formación. Sí. Y doctor. En España yo creo que el gran avance que se produjo para organizar todo el sistema nacional de ciencia y tecnología, que se produjo en el año 86 básicamente con el primer plan nacional, es cuando se dio el verdadero salto, porque además de poner recursos hay que tenerlos organizados. Hay que tener unos planes de trabajo organizados por tiempo, 4 años, 5 años, 7 años, dependiendo de las circunstancias, y yo creo que sin organización esto no se puede conseguir. Y además porque eso da confianza a los electores, al país, y se le puede hacer transparente las necesidades y la forma de organizarlo. Yo creo que es fundamental tener buenos planes de estructurar la ciencia y la tecnología. Plácido, resumidamente, ¿cuándo, dónde, quiénes? El 13º Congreso Internacional de Investigación Científica se inicia el próximo jueves en el Hotel Sheraton y va a abrir con una conferencia a cargo del premio Nobel israelí Aaron C. Echenover, y va a hacer una conferencia titulada «¿Llegará un momento en que curaremos todas las enfermedades? ¿A qué precio?». Y luego esto será seguido por 300 presentaciones, 170, alrededor de 170 por investigadores nacionales y el resto por investigadores de todos los continentes, Estados Unidos, Japón, España, Italia, incluso China. De acuerdo, bueno, pues vamos a agradecerle la presencia de don Plácido Gómez, viceministro de Ciencia y Tecnología, Ángel Corbí, que es coordinador científico del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITEP se llamaba, ¿verdad? Y José Luis García López, biotecnólogo del Centro de Investigación y empresario. Y desearle el mayor de los éxitos para bien no solamente del MESIT, sino de República Dominicana. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.